ser amigos de Raúl, yo creo que con eso ya nos dice mucho, ¿no? Entonces le paso por favor el micrófono. Muchas gracias, maestro. Primero que nada quiero decirles que para mí es un honor estar aquí esta tarde con ustedes. Lástima que no está Raúl, pero digo, no es raro en Raúl este tipo de bromas o de... es una de sus características, la sorpresa. Para mí estar aquí esta tarde, además de compartir el texto que escribí a razón de la presentación de su libro, es para mí hacer un homenaje al escritor y al hombre que tanto admiro y bueno, aquí en lo que escribí puedo explicar un poquito más a fondo por qué. Se rompió. Así que se rompió ahorita en el trayecto, así que bueno, con dificultad, pero leeré con ellos. Abrir los libros de Raúl Hernández Viveros es comenzar un viaje por diversos lugares del mundo. Lo mismo por Suecia, España, Polonia, Italia, Sudamérica, Cuba, México, por supuesto. En su juventud y en su inagotable curiosidad, Raúl vivió en varios de estos lugares. Lo puede constatar Aida, su esposa, que esta tarde nos acompaña. Algunos de esos lugares son entrañables para mí, sobre todo los de España, Madrid, Sevilla, Barcelona, Cadaqués, lugares que conocí y me traen gratos recuerdos. Leerlo, y por mis vivencias particulares, me refiero a la arquitectura, despierta en mi memoria la belleza del espacio urbano, de sus calles, sus plazas, sus barrios, a los que describe con un ojo observador para dar contexto a sus relatos. Nos lleva a viajar por sitios desconocidos como Colombia, Venezuela y Brasil en mi caso, que no los conozco, e imaginar sus arbolados entornos, sus ciudades un tanto parecidas a las nuestras, su atmósfera calurosa por su clima y por su gente, su mestizaje, su hispanidad. En sus viajes, Raúl también ha conocido amigos, intelectuales entrañables que hoy son parte de la historia de la literatura universal. Conocer a sus personajes es tocar el alma de seres en su mayoría dolientes. Muchos de sus personajes suelen ser seres perdidos en la vida, en el desaliento, olorosos a dolor, a traición, alcohol, a drogas, combinación casi obligada en momentos de profundas crisis, en el intento por naufragar en este océano de incertidumbre en el que vivimos. Sus personajes suelen ser parias, los descastados, los locos, quienes han tocado fondo y muchas veces no han logrado sobrevivir a sus tragedias. Sobra decir que sin duda la mayoría de nosotros podemos identificarnos por momentos en esos sentimientos confusos y torcidos en algún instante de nuestras vidas. Nos invita a mirarlos allí de frente con lupa en sus historias. Te planta realidades que de tan turbias podríamos pensar que son exageradas. Sin embargo, cuando has vivido ya cierto tiempo, te puedes percatar que no hay exageración. La realidad puede ser tan cruenta que resulta difícil describirla. La crónica es insuficiente, tal vez la literatura sea quien más se acerque. En Raúl el escritor y Raúl el hombre hay un aspecto que resalta en su forma de expresión el uso constante de la ironía, su manera de ver la vida como una comedia, aún en sus momentos difíciles. Sus historias son trágico-cómicas. De pronto te descubres a carcajadas por la desfortuna de un pobre personaje que enfrenta el fracaso, y he de confesar que a veces, en mi condición de culpígena, hasta me apeno de reírme en soledad
y pido disculpas al personaje en cuestión, a las cosas que nos hace hacer Raúl. Cito, se abren las comillas. Carlos le compró el boleto de avión y entonces su amigo aprovechó el momento de realizar uno de sus máximos sueños: enfrentarse a los toros de Lidia en tierras venezolanas. No le quedó otra cosa a Manolo que realizar una breve gira por las provincias y departamentos centroamericanos antes de llegar al encuentro con Carlos. Sin embargo, poco le duró el gusto, porque durante las primeras actuaciones por pueblos miserables, la afición lo abucheó hasta sacarlo de los carteles que anunciaban las corridas dominicales. Se cierran las comillas. Así como en su libro anterior, en el que uno de sus personajes se me quedó a acompañarme en las pesadillas, el tigre del Guadalquivir, un pobre diablo, un boxeador fracasado que iba a vomitar sus penas al Guadalquivir. En este libro lleno de personajes inauditos, el terrible depredador del sacacorchos de Una noche inolvidable me dejó helada. Ese personaje habita sin duda muchos lugares en el mundo actual. Es un psicópata integrado con convicciones inalterables, ungido por la razón, entre comillas, y que busca desaparecer a quienes considera indignos de su mundo. Es un texto breve, conciso y abrumador. Conozco a Raúl desde hace más de 2 décadas. He disfrutado de su ingenio, de su cultura, de su cariño, de su generosa mesa que junto con Aida, su esposa, comparte con sus amigos cercanos. He de confesar que hasta hace poco me resultaba demasiado críptico. No sabíamos si lo que contaba era ficción, broma o realidad. Le gusta aventar la bola para ver la